Chamisero, Montemar y Los Trapenses. 8 de la mañana con 11 minutos, las 8 de la mañana con 11 minutos. Sí, seguimos junto a ustedes en esta nueva hora de actualidad en Infinita por la 100.1 e Infinita.cl. Está con nosotros el gerente general de CADEM, Roberto Isixson. Con él queremos conversar. Comenzando este 2025. Primero, feliz año, Roberto. Feliz año, ¿Cómo sí. te va? Feliz año, Juan Maconi. Muchas gracias por la invitación. Gracias por partir el año con nosotros, porque siempre es importante tomar un poquitito el pulso, y ustedes lo hacen semanalmente. En la última encuesta de fin de año, Roberto, tenía esta típica de ponerle nota, cuáles son las preocupaciones, etcétera, etcétera. Y pasa esta cuestión que nos acordábamos con Juanma, uno siempre le llamaban tanto la atención de una lámina en particular de la encuesta del CEPA, eso de que, no, yo estoy bien, pero el resto está pésimo. Mi banco funciona perfecto, pero el del mundo entero y los bancos en general son un desastre. Y una larga lista de etcétera, ¿verdad? Y aquí pasa un poquitito lo mismo. Le ponen una mala nota al año, un 3,4 al año, pero la situación personal de la gente consultada está mejor de lo que ellos creen está el país, o lo que ellos perciben en definitiva está el país. Hagamos un poquitito el estado de la opinión pública para partir el año. Bueno, efectivamente le ponemos un 3,4 al año de Chile, le ponemos un 3,4 también, 3,2 al año del presidente Boric. El presidente cierra con un 31% de aprobación, que es exactamente la misma aprobación que tenía el promedio del 2023. Y por lo tanto no es un buen año en términos públicos, políticos, ¿cierto? Uh-huh. Principalmente yo creo que por tres cosas que probablemente no nos van a sorprender mucho. Hay el temor a la delincuencia, al crimen organizado, a ser víctima de un delito. Lo que está pasando en materia de crimen organizado nos tiene horrorizados, digamos, y yo creo que ese es uno de los grandes factores que explican esta nota negativa. Yo creo que en segundo lugar, durante el 2024 hubieron dos casos que conmocionaron a los chilenos, fueron las principales noticias del año, ¿cierto? El caso de Hermosilla, el caso Audio, por una parte, y luego el caso Monsalve. Entre que aceleran esta percepción en torno a la corrupción, ¿cierto? Y en el caso Monsalve específico, digamos, a la defraudación de una autoridad pública, es un tema importante. Y en tercer lugar, fue un mal año para la economía, fue un mal año para el consumo. Lo que hemos visto es que más allá de fechas especiales donde se activa de manera muy significativa el consumo, como en los Black Friday, los Cyber Monday o ahora la Navidad, que fue especialmente buena, los consumidores están guardados el resto del año y por lo tanto las condiciones para poder acceder a bienes y servicios no las hemos logrado estabilizar, producto del costo de la vida, la inflación no logra bajar a la meta, ¿cierto? Las tasas siguen estando altas. Entonces, esos tres factores creo que explican o resumen muy bien lo que fue el año en términos públicos. Roberto, ahora, sí. No, termina la idea. No, es que yo quería decir que a pesar de que en términos públicos, ¿cierto? Y que vemos que hay un malestar público que está creciendo, que Chile no está mejor, que está peor en delincuencia, en salud, en educación, esa es la percepción general en economía, evidentemente que hay cosas que hacen que nuestra vida y nuestro día a día sea evaluado de mejor manera y tengamos un 4-4. Ahora, yo creo que un 4-4 igual es bajito. Es una nota mala. Claro, Yo igual llegaba es con un bajito. 4-4 a mi casa y Claro, Claro, pasamos de curso, pero un 4-4 Claro. es una nota malita. Ahora, déjame preguntarte, ¿por qué sí. a pesar de esto, o más bien, te lo voy a preguntar de otra forma, ¿quién paga la cuenta de esto? ¿A quién castiga la ciudadanía por esta situación, por esta mala valoración que tiene o esta mala percepción que tiene de las cosas importantes? Porque tú mismo decías, ¿verdad? El presidente termina con la misma aprobación que el año pasado. Y no se mueve de él, se mueve un puntito para arriba, un puntito para abajo, pero está permanentemente en torno al 30. Pasado, ¿Quién paga la cuenta? El año pasado fue igual de malo. Entonces es interesante lo que ha pasado con la aprobación del presidente Boric. Podemos conversar un poquito de eso después, pero en un país presidencialista como el de Chile, la cuenta la paga el presidente.
el presidente Boric ha terminado sus 3 años de gobierno con nota roja. 3-6, 3-4, 3-2. Claro, con nota roja, pero con una aprobación estable. Si eso es lo que llama la atención también. Una aprobación muy estable, pero es una aprobación mala. Es una aprobación que no te permite ganar elecciones, no te permite ganar el plebiscito, no te permite ganar la elección municipal y probablemente tampoco en este contexto le permita ganar la elección presidencial. O sea, es una mala aprobación. Lo que pasa es que yo creo que acá hay una cuestión interesante, que de hecho yo me di cuenta hace poquito, lo reconozco, digamos, que es que en general, como nuestra encuesta comenzó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, siempre vamos a hacer la comparación, y hay un cuadro típico de la encuesta, ¿cierto?, que compara la aprobación del presidente con respecto a Piñera 2 y Bachelet 2. Y la aprobación del presidente es más alta. Y efectivamente no ha tenido una caída tan profunda como la tuvo el expresidente Piñera con el estallido social, que se fue a un 9%, o con la presidenta Bachelet, que se fue a 15% después de Cabal. El presidente, el punto más bajo de aprobación que ha tenido es 25%, y luego siempre vuelve a su promedio. Ahora, si nosotros comparamos la aprobación del presidente Boric con Piñera 1 o con Bachelet 1, su aprobación es significativamente más baja. O sea, para ser el primer gobierno del presidente Boric, su primera vez, digamos, no está teniendo un desempeño tan positivo como lo tuvieron las dos versiones de Bachelet 1 y Piñera 1. Y eso muestra que este es un gobierno que ha experimentado durante sus 3 años problemas importantes en su relación con la opinión pública. Recordemos que el presidente Boric solo tuvo 3 semanas de más aprobación que desaprobación, que fueron las 3 primeras semanas de marzo. Desde abril del 2022 en adelante, la desaprobación siempre ha sido más alta. Y también, y yo creo que esto es importante, al final la relación del gobierno con la opinión pública quedó electoralizada después del plebiscito de septiembre del 22. Y desde ahí no se ha movido, en verdad. O sea, aquellos que votaron apruebo en el plebiscito de septiembre del 22 aprueban al presidente, aquellos que votaron rechazo de los... Y la estabilidad que semanas tiene, buenas, semanas malas, se puede volver. claro, y la estabilidad que tiene, la estabilidad está radicada justamente en ese grupo, ¿verdad? En ese grupo que se mueve con él de manera permanente. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a ti a tener la convicción que expresaste el otro día en una entrevista en Exante de que el presidente va a volver a ser presidente y que estás disponible para apostarle a cualquiera? ¿En base a qué el presidente puede pensar que con estos logros que son bien reguleques que tú estás describiendo, tiene efectivamente el sustento como para pensar en volver? Estoy disponible a apostarle a cualquiera porque como el presidente tiene 38 años, si no me equivoco, me quedan como 40 años para poder pagar alguna apuesta. Ajá. Entonces, si me equivoco. O sea, ya no vamos a estar, digamos. ¿Cierto? Ya, pero ¿tiene que ver solo con la edad o tiene que ver con otras cosas? No, por supuesto que no. Vamos al fondo, ¿cierto? No, me refería a la edad para poder afirmarlo con convicción, ¿cierto? Podemos estirar esto mucho tiempo, digamos. Vamos a tener que pagar algo, si estoy equivocado. No, yo creo que si nosotros vemos en el fondo la evolución del presidente Boric, yo creo que hay factores que son relevantes que van a ir creciendo en el tiempo. Lo primero que tenemos que ver también es que todos los presidentes o expresidentes, en la medida en que comienza a pasar el tiempo, empiezan a mejorar sus niveles de aprobación, ¿no? Sebastián Piñera lamentablemente se murió en un accidente terrible, pero con un 50% de aprobación, muy lejos del 9% que tuvo después del estallido social. La expresidenta Bachelet está muy lejos del 15% de Cabal, hoy día está casi en 55% de aprobación. El expresidente Frey tiene un 56% de aprobación hoy día. O sea, todos los presidentes crecen en la medida en que podemos evaluarlos más lejos, ¿cierto?, de su acción de gobierno. Y en ese sentido, yo creo que van a pasar con el presidente Boric varias cosas. La principal debilidad del presidente Boric es, en términos de atributos, es la falta de experiencia para gobernar, y ese es un atributo que, habiendo gobernado 4 años y con el paso del tiempo, yo creo que va a ir creciendo, ¿cierto?, y mejorando significativamente ese atributo. El principal problema del presidente Boric es la delincuencia, y el presidente Boric va a poder decir, mira, aprobamos el Ministerio de Seguridad, aprobamos la ley Naim Retamal, hicimos todo lo que pudimos para enfrentar este fenómeno, es un fenómeno complejo, es un problema de Estado, digamos, esperamos que al próximo gobierno le vaya mejor, pero también el próximo gobierno va a tener exactamente los mismos problemas que va a tener el presidente Boric, es que no hacemos cambios estructurales. Entonces, también va a ir mejorando esa percepción desde mi punto de vista con el paso del tiempo.
En economía va a pasar algo bastante similar y luego pensemos en el fondo en cómo ha cambiado, creo yo, el presidente Boric, un presidente que está mucho más lejos de esas posturas de primera vuelta, más parecido al presidente de la segunda vuelta, mucho más lejos de la constitución propuesta, sino que más un presidente que se ve mucho más socialdemócrata, mucho más moderado, mucho más disponible a cambiar ciertas cosas, pero que ha hecho de la seguridad y la economía sus principales bastiones. Va a tener un hijo con una pareja, eso da experiencia, probablemente va a viajar por el mundo, va a llegar con 4 doctorados honoris causa, digamos. O sea, todas esas debilidades van a ir desapareciendo con el paso del tiempo y probablemente, además, cuando vemos que en términos de intención de voto hoy día, en el oficialismo no hay nadie, el presidente Boric va a quedar instalado como el líder de la oposición, probablemente. Ya, y eso lo va a desafiar porque, entre otras cosas, muchos se preguntan cuánto del discurso que ha tenido durante esta administración el presidente Boric de pedir mayor capacidad de entendimiento entre las fuerzas políticas, no ser una oposición obstruccionista, por decirlo de alguna manera, lo va a desafiar a él cuando pase eventualmente a la oposición y si termina siendo lo que él pedía, o por el contrario se termina convirtiendo también en el representante de una oposición que le niegue también la sal y el agua eventualmente a la derecha si es que la derecha gana la presidencial. Yo creo que hay dos cosas que en el fondo vamos a tener que esperar a ver, digamos, cuál va a ser la actitud del presidente Boric frente a lo que tú dices, Juan Manuel, que estoy completamente de acuerdo. Si es que el sector que el presidente lidere desde la oposición, desde una hipotética oposición, Uh-huh. Es una oposición constructiva, que es lo que él ha pedido, o más bien van a volver a la actitud que tuvieron durante el estallido social. Lo decía Tomás Bodanovich el otro día, que el síntoma de madurez del Frente Amplio se va a ver en esa oportunidad. Claro, y yo creo que la otra dimensión es que yo soy de los que cree que el presidente sí ha cambiado de manera genuina sus posiciones, producto de la experiencia que le da el hecho de habitar el cargo. Pero entiendo también a aquellos que miran eso con escepticismo, ¿cierto? Y con dudas, y que más bien en el fondo es una reacción a la coyuntura, y que después va a volver a ser el original, digamos. Yo creo que esa va a ser otra dimensión que vamos a tener que ver. El presidente, estando en la oposición, hipotéticamente de nuevo, va a estar más bien cercano al presidente que apoyó de manera decidida la primera constitución o la primera etapa de su campaña o su primer gabinete, con Isquia Siches, con Giorgio Jackson en La Moneda, con esa renovación y cambio que van a impulsar, o va a estar más bien cercano a su segundo gabinete con Carolina Toá, Marcela Elizalde, más lejos de las propuestas de la Constitución, que está disponible a hacerse cargo de los temas de seguridad y economía. Yo creo que eso va a ser una cuestión interesante de ver en la evolución del presidente Boric desde el 27 en adelante, digamos. Roberto Isakson, este es un año electoral, bueno, para variar, otro más, digamos, ¿verdad? Se nos viene de nuevo, claro, este ha sido un gobierno que ha tenido esa particularidad además, y eso es bastante más desafiante, y hemos visto cuánto se polariza la sociedad en torno a las jornadas electorales, y tenemos ni más ni menos que elecciones presidenciales. Hablemos un poquito de las presidenciales en esta pasada. Evelyn Matei aparece con un liderazgo bastante consolidado, con una distancia relativamente interesante respecto de quien le sigue, que es José Antonio Kast, pero también hay una amenaza hoy día en la oposición de levantar candidaturas varias, chicas, que al final pueden sumar, en definitiva, y llevarlas todas a una primera vuelta. ¿Cómo ves que se está configurando ese escenario? Y si ves algún riesgo, efectivamente, para la posibilidad de que la oposición sea gobierno en esa dispersión. Bueno, efectivamente, si este fuera un tren, digamos, la locomotora la está tirando Evelyn Matei, y sumémosle un aspecto adicional a la fuerza electoral que tiene hoy día la exalcaldesa de Providencia, que es el hecho de que las derechas, y especialmente Chile Vamos, ganaron las elecciones municipales, de manera bastante contundente, digamos. Y eso es un factor fundamental para poder ganar la elección presidencial. El hecho de, ustedes están entrevistando a Mario Desbordes, sí, al alcalde de Santiago. El hecho de ganar la comuna de Santiago, de hecho, es bien emblemático. Quien ha ganado Santiago desde el 2008, terminado eligiendo presidente al año siguiente. Y eso es que, en el fondo, como la guindita de una torta que termina por
por consolidarse, como por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho el triunfo de las derechas a nivel de concejales, cosa que no había ocurrido nunca en la historia, ¿cierto? En ese sentido, la posición de Belis Matei está en una situación imposible mejor. En intención de voto espontáneo tiene 18 puntos de ventaja con quien la sigue, y quien la sigue es un candidato también de derecha, que es José Antonio Kast. En hipotéticos escenarios de segunda vuelta, gana por amplísimo margen a todos sus contendores. La más competitiva es la expresidenta Bachelet, pero a 16, 18 puntos de ventaja. O sea, es algo que no es habitual en el escenario electoral chileno, de que un solo personaje y que incluso un solo sector político se lleve prácticamente casi todas las menciones. En general, las elecciones son más bien competitivas. Es Lavín contra Jadwe, es Boric contra Kast, es Piñera contra Bachelet o Piñera contra Frey y así. Y aquí no vemos ese escenario. Entonces, lo que es interesante a esta altura es como analizar más bien, como tú decías, Connie, cuáles son las posibles amenazas a Belis Matei. Y yo veo al menos 3 amenazas. La primera tiene que ver con algo que tú mismo decías, Connie. Hoy día el vacío del oficialismo va a ser llenado por alguien. Y ese alguien va a representar más o menos al 30% que aprueba el presidente hoy día, 31% que aprueba el presidente, o el 32% que votó apruebo, ¿cierto? Y por lo tanto, en un escenario de unidad, si el oficialismo actúa con unidad y decide a su candidato en una primaria amplia, desde el PC hasta la Democracia Cristiana, digamos, y dejando a todos los independientes que quizás también quieran participar en esa primaria, vamos a tener un candidato del oficialismo que va a representar a ese mundo del 30% en una primera vuelta, y que frente a la división de las derechas, Belis Matei, José Antonio Ocasio, Hannes Kaiser, Rodolfo Carter, Rojo Everso, todos los que quieran llegar ya no a primaria, sino que a primera vuelta, podrían hacer de manera bastante probable en ese escenario que pase primero el candidato del oficialismo a la segunda vuelta. Y eso evidentemente es un factor importante. Yo creo que la segunda amenaza es más compleja que la primera, y es que todavía en intención de voto espontáneo un 40% te dice no sabe, no responde ninguno. Ese es un grupo de chilenos que ahora los encuestadores se ha puesto de moda, lo hemos llamado el votante obligado, ¿cierto? Que es un votante bien rechazador de la política en términos generales. Cualquier propuesta que venga de ella la va a mirar con desprecio. Es gente que no se informa por los medios tradicionales, no nos está escuchando hasta ahora de la mañana, ¿cierto? Está más bien mirando TikTok o en YouTube o en Instagram quizá. Es una persona que descree de la información que viene de los medios de comunicación tradicionales, de la autoridad, digamos. Mucho más susceptible a la desinformación, mucho más de corte populista. Y ese es un grupo de chilenos que está esperando que llegue Bukele. Bukele es el personaje que los representa. Y ni Belis Matei ni José Antonio Kast son Bukele. ¿Y Kaiser? Yo creo que no tampoco, fíjate. O sea, tiene como ciertas cosas, ¿sí? Kaiser tiene una dualidad que creo que le evita que crezca de manera muy significativa, que es que por una parte busca representar a ese descontento del Partido Republicano, el anti-onuista, el anti-Agenda 2030, ¿cierto? El que hay que eliminar el Ministerio de la Mujer, y todas esas cosas de las cuales José Antonio Kast se ha alejado de manera significativa, y que lo llevaron a salirse del Partido Republicano, digamos. Con este otro grupo que es más bien descontento, pero no son los mismos. Entonces tiene esa dualidad. El voto de Kaiser, desde mi punto de vista, viene desde dos lados. Una mitad desde el Partido Republicano y otra mitad desde ese grupo descontento. Entonces, recordemos que Franco Parisi sacó un 20%, salió tercero en la elección presidencial y nunca vino a Chile, digamos, ni antes, ni durante, ni después de la elección. O sea, ese grupo va a tener una expresión, que la tuvo con Parisi y probablemente la va a tener. Puede ser Kaiser, y por lo tanto yo estimo que entre un 5 y un 20% de los votos va a estar en alguna candidatura que va a estar fuera de la política tradicional. Y de hecho por eso creo que Johannes Kaiser también ahí se cae, digamos, buscando institucionalizarlo. Además él es parlamentario, o sea, que tan fuera de la política no está, digamos. Claro, y ha pedido primarias en la derecha, entonces no me termina de casar de todo de que él sea el Bukele, digamos, ¿cierto? Alguien que busca representar ese punto. Pero ahí hay una amenaza, que haya un tipo de político fuera del sistema que pueda incluso pasar a segunda vuelta frente a un vacío del oficialismo o una división de las derechas, por ejemplo.
que pudiera competir la Evelyn Matei una segunda vuelta. Ujú. Yo creo que hay una segunda amenaza. Y la tercera amenaza es también la capacidad infinita de la derecha de cometer errores. Y eso lo hemos visto, de autoflagelarse. Claro. Y eso ocurre con frecuencia, digamos, en la derecha. Y me parece que hay otra tercera amenaza para Evelyn Matei. Si todas estas se mantienen bastante acotadas, hoy día es evidente que Evelyn Matei está en una posición desmejorada para ser la próxima presidenta de Chile. Ya, déjame preguntarte si tú crees que el oficialismo, ya no recuerdo, pero creo que fue Pepe Out, pero no estoy seguro, con quien conversamos esta semana, nos decía que uno de los riesgos que tiene el oficialismo es no pasar a segunda vuelta. ¿Tú crees que esa realidad se puede dar en el comportamiento electoral chileno? O sea, en este contexto me parece que es una posibilidad en la medida en que no haya unidad en el oficialismo. Ajá. O sea, yo creo que ese fenómeno desaparece en la medida en que haya una primaria, por ejemplo, que una desde el PC a la DC. Claro. Es lo que decía. Porque ese candidato, sea quien sea, Karina Toá, Jimena Jara, Vlado Mirosevich, Marco Enrique Minami, el que quiera participar, va a representar el 30% de aprobación del presidente, y eso lo pone de manera automática en segunda vuelta. Recordemos que José Antonio Kast pasó primero a segunda vuelta con 28 puntos, o sea, y el presidente Boric con 26, o sea, sobre 26 puntos está en segunda vuelta hoy día en Chile, más o menos. Eso evidentemente puede cambiar con un voto obligatorio y puede cambiar dependiendo de la cantidad de candidatos, y las izquierdas también son buenas páginas de candidatos por fuera. Yo creo que también depende un poco de qué pase con Jadwe y cuánta fuerza electoral tenga realmente hoy día. Pero en términos generales, si es que el oficialismo se la juega por una primaria amplia, yo veo que va a tener que probablemente candidato en segunda vuelta, salvo que este personaje fuera de la política se ponga en el techo de lo que uno podría proyectar que puede tener. ¿Cuánto crees tú que equivocó, si es que crees que equivocó la estrategia, el oficialismo, de haber apostado a esperar el resultado de la municipal y de gobernadores para definir su calendario electoral? Porque ya pasó ese momento y todavía no han definido su calendario electoral y ni siquiera han sido capaces de ponerse de acuerdo, al menos en ciertos mínimos, para elegir a los candidatos para la próxima presidencial, o al menos la primaria. A mí me ha llamado bastante la atención ciertas... uno ve dudas por parte del gobierno en su relación electoral. Uno entiende que lo ha pasado mal, ¿cierto? El plebiscito fue un golpe muy duro, y la elección municipal también lo fue, digamos. Y antes la convención, o sea, el segundo proceso constituyente también. Pero, por ejemplo, a mí, de las cosas que más me ha llamado la atención es que frente a la posibilidad en la elección municipal de haber hecho un cambio de gabinete, haya renunciado, por ejemplo, a la idea de reforzar su gabinete con candidatos presidenciales, cosa o potenciales candidatos presidenciales, o personas que estén disponibles a asumir ese rol de liderazgo, porque generalmente es algo que los gobiernos hacen, ¿cierto? Que esa es potenciar tus liderazgos presidenciales a través de los ministerios, y el presidente no lo ha hecho. Otra cosa que me llama profundamente la atención es que ningún ministro haya querido salir del gabinete a ser candidato. Y eso habla un poco de la debilidad, ¿cierto?, que tiene hoy día el gobierno en su conjunto, y que tiene, por ejemplo, hoy día en materia de intención de voto espontáneo, la ministra Toá y la ministra Vallejo marcan 2 puntos. Johannes Kaiser marca 5. Claro. O sea, suma 1 punto más que todo el gabinete. Y entonces, ahí es donde uno ve que el gobierno no tiene un plan claro para enfrentar el proceso electoral que viene. Creo que el presidente, intuyo más bien, o veo que el presidente va a descansar en los acuerdos que puedan tomar los partidos en relación a cómo avanzar. Y que no está muy preocupado de la dimensión electoral, sino que más bien el presidente está preocupado de su legado y de la construcción de su legado. Y creo que por eso para ellos es completamente y absolutamente relevante qué es lo que pase con la reforma de pensiones. Y va a estar muy preocupado, más bien abocado casi todos sus esfuerzos a aprobar pensiones, y el tema electoral creo que va a descansar en los partidos políticos. Ya, ahora, los partidos políticos en la derecha, déjame volver un paso atrás en esto, también han mostrado, particularmente en Chile Vamos, una cierta conducta errática,
de no entender que Evelyn Matei es su mejor carta, y muchos se preguntan por qué todavía están estas disquisiciones en Evópolis y en Renovación Nacional de si levantar una candidatura propia para forzarla a ella a ir a una primaria en lugar de cuadrarse detrás de una candidatura que pareciera ser muy competitiva, al menos en este momento. Yo he visto señales, entiendo los mensajes, ¿cierto?, de Renovación Nacional y Evópolis, porque también hay que negociar la plantilla parlamentaria, ¿cierto? Pero yo tengo la impresión de que Renovación Nacional más bien y creo que lo dijo Rodrigo Galilea públicamente, van a tener un Consejo General ahora en enero, y es muy probable que Evelyn Matei sea nominada como candidata presidencial de Renovación Nacional. Todo apunta a que lo va a hacer. Claro. Antes que lo haga la UDI. Sí, y antes que lo haga la UDI, digamos. Incluso. Y frente a esa posibilidad, digamos, de que Renovación Nacional se adelante, Evópolis se va a terminar sumando con bastante rapidez. Los principales liderazgos de Evópolis uno los ve bastante o muy cercanos a Evelyn Matei, digamos. Entonces, es bien probable que Evelyn Matei, con mucha velocidad y antes de que llegue marzo, sea la candidata de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópolis. Yo lo veo eso bastante resuelto. La pregunta es después si es que hay una necesidad o no de tener primarias. Y unas primarias que sean de verdad, donde puedan participar todos. Y ahí más bien creo que es José Antonio Kast el que tiene esa llave más que Evelyn Matei, digamos. O incluso Johannes Kaiser podría también tener una segunda llave. Pero una primaria sin Kast no tiene mucho sentido hoy día. Y si quisiera hacerla, bueno, igual va a necesitar que esté alguien como Kaiser, ¿cierto? Roberto, como siempre se nos hace corto el tiempo cuando conversamos contigo, pero quedamos a ver si podemos conversar más adelante a medida que vaya avanzando el verano. Roberto Isaacson, Encantado. como siempre, abrazo. un gusto, te mando un abrazo. Gracias. Gracias, Chao, Roberto, chao. gerente general de CADEM, conversando esta mañana con nosotros, Roberto Isaacson. 8:38 minutos.